Vamos a comenzar sin más preámbulos a nuestra sesión número 4 del tema metrados en edificaciones, ¿sí? Nos habíamos quedado, a ver, en la sesión anterior, voy a terminarla rapidito de explicar, había una partecita que nos faltaba ahí alinearnos, ya, que era referente a rellenos, ¿ok? Bien, estábamos trabajando las partidas de movimiento de tierras y una de estas partidas era excavación, que ya lo habíamos trabajado, lo habíamos visto y bueno, ahora vamos a continuar con lo que es relleno. La partida de relleno, al igual que muchas de las partidas que se tienen en movimiento de tierras, es metro cúbico, lo cual implica pues tres dimensiones, ¿correcto? Tres dimensiones. Ahora, ¿qué nos dice el reglamento referente al relleno? Nos dice que comprende la ejecución de los trabajos tendientes a rellenar zanjas, como es el caso de la colocación de tuberías, cimentaciones enterradas, etcétera, o el relleno de zanjas requeridas por los niveles de pisos establecidos en los planos. Cuando hablamos de relleno también tenemos dos tipos de relleno, un relleno que se hace encima del nivel terreno natural y un relleno que se hace debajo del nivel terreno natural, ¿ok? Vemos aquí en las imágenes esos dos tipos de relleno y un poco para fortalecerlo aún más lo estamos viendo aquí. ¿Para qué? Para que se aprenda sobre todo a identificar, ¿ok? ¿Cómo se generan estas partidas? Que es muy importante, ¿no? Muchas de las veces queremos metrar, pero no tenemos este proceso previo que es la identificación y cómo se generará, ¿no? A veces ni siquiera se entiende cómo, por ejemplo, se genera una excavación masiva. Entonces, por eso yo siempre parto por la identificación también, de decirle, chicos, tips, vamos a generar esto con esto y lo otro, y luego pasamos a el proceso de metrados. Aquí, en lo que es el relleno, decíamos que hay dos tipos de relleno, ¿sí? Uno de esos es relleno debajo del nivel terreno natural, que ya mencionamos, ¿sí? Y el otro es encima del nivel terreno natural. El nivel terreno natural, jóvenes, por lo que ya he venido un poquito ilustrando, decíamos que ese nivel tal cual se encuentra en la realidad. Entonces, el relleno debajo, pues literalmente, debajo de esta línea se encuentra, ¿ok? Debajo de esta línea se encuentra el nivel terreno natural. Y aquí decimos que la altura de la excavación simple, en este relleno, ¿cómo se genera? ¿Cómo se genera un relleno debajo del nivel terreno natural cuando la altura de la excavación simple es mayor a la altura del cimiento corrido? Entonces ustedes se han hecho un corte simple, ¿no? Se han hecho un corte simple mayor a esa alturita que está acá indicada como cimiento corrido a la altura, pues va a haber un relleno que hacer debajo del nivel terreno natural. Entonces, para eso nosotros tenemos que eh, tener claro que la excavación que vamos a hacer es entre el nivel terreno natural y nivel fondo de cimentación. Y ahí vamos a tener una altura X claramente determinada. Y si yo veo que mi altura de mi cimiento corrido es una altura menor, por ejemplo acá 80, entonces al diferenciar 1,10 con el 80, pues tendré los 30 centímetros, que es esa altura que voy a rellenar debajo del nivel terreno natural. ¿Sí? Y eso es acá en la foto, estamos viendo que cómo se genera, ¿no? Fin del sobrecimiento, fin del cimiento. Fin del sobrecimiento, fin del cimiento, todo está anchito. Y por toda, ¿no? Esa longitud donde esté. Es una porción pequeña, fin del sobrecimiento, fin del cimiento. En la altura, desde la parte superior del cimiento corrido hasta el nivel terreno natural. Esos son sus límites, por decirlo, de este relleno debajo. Luego tenemos un relleno encima del nivel terreno natural. Este relleno encima del nivel terreno natural se llama también un relleno masivo y se genera por dos consideraciones. Una de estas que es algo nada más así como que de alerta es cuando el nivel piso determinado es positivo. Pero el que es determinante es que el nivel falso piso esté por encima del nivel terreno natural. ¿Ya? Entonces, cuando el nivel falso piso está encima del nivel terreno natural, entonces digamos que de todas maneras, de forma, vamos a decir, pues, precisa, es que sí vamos a meter relleno encima, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el nivel falso piso, tenemos el nivel de relleno, el nivel terreno natural. Entonces, el relleno encima se ubica encima de este nivel terreno natural, como ustedes lo ven, encima, chicos. Por eso se llama relleno encima.
y es el que va a servir de base para poder colocar encima el falso piso, el concreto. Y acá vemos la imagen que este relleno pues se da entre los sobrecimientos, ¿no? Es un relleno masivo, encima de este nivel de relleno, como ustedes lo están observando, se colocan las tuberías de agua fría, agua caliente y también los tomacorrientes, ¿ya? Entonces este es el tema de esos rellenos. Ahora, esta es la identificación, eso es algo muy, pero muy importante, jóvenes, antes de ingresar al proceso. Porque a veces nos ponemos solamente, pensamos que metrados es ingresar datos a una hoja de cálculos y ya está. No es así. Entendamos en todo su contexto que es un metrado debajo o encima del nivel terreno natural, ¿ok? Entonces, en cuanto a este proceso, ahorita ya vamos a empezar un proceso de los metrados, ¿no? Ahorita vamos a empezar un proceso. Y el proceso de metrados tiene pasos, ¿verdad? Lo primero es identificar la unidad de medida de esa partida. Acá tenemos 3 unidades de medida, un ancho, un largo y una altura, que son las unidades de medidas que nosotros consideramos en cuanto a lo que es este relleno, ¿sí? Entonces, primero se está empezando a metrar el relleno debajo. ¿Por qué, ingeniera, debajo está metrando usted? Porque ya como hemos tenido este previo, sabemos que la altura de la excavación es mayor que la altura del cimiento. Entonces, como esos datos tengo en mi planito, entonces yo tengo que metrar debajo. Y entonces tengo aquí mi plano de cimentación y sé que ese relleno debajo, como sí existe, se está generando entre el fin del sobrecimiento y fin del cimiento, ¿no? Sabemos que es esa porción que está acá achurada, ¿no? Fin del cimiento y fin del sobrecimiento y fin del cimiento, ¿no? Todo lo que está achurado justamente coincide con esto que está también aquí achurado. Coincide con lo que está acá también mostrándose en la fotito, ¿ok? Entonces, luego, ¿qué sucede? Que una vez que tú lo has identificado, lo has achurado o lo has coloreado, vas a colocar las medidas, nada difícil. Ahora en el AutoCAD, ustedes solamente con longitudes hallan todas las medidas que están aquí achuradas, nada más. La cosa es que también tengan cuidado, es que si yo ya consigo una longitud en el eje X, no lo tengo que volver a duplicar en el eje Y. Sería lo que queda entre ambos ejes X. ¿Ok? No se está pues superponiendo, ¿no? Si no vamos a tener un metrado que no corresponde. Luego de eso, jóvenes, que ya habíamos puesto todas las dimensiones en función a lo que está achurado, vamos a también decir de ahí, ¿qué vamos a obtener? El largo y ancho, todo visto en planta, ¿no? Y de tu corte vamos a tener la altura, porque son 3 dimensiones, ancho, largo y altura. El ancho y largo lo saco de mi plano vista en planta. Y mi altura lo voy a sacar de mi cortecito. Tengo mi nivel terreno natural, tengo mi nivel fondo de cimentación. Entre esos 2 niveles está mi altura simple, que en este caso es 1,10 m. Mi altura del cimiento es 80, por lo tanto, en la altura que me queda por rellenar es de 30 centímetros y es lo que corresponde en altura a esta partida pues relleno debajo. Luego, jóvenes que ya tienen su longitud, su alto, tienen los ejes identificados, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Voy a mi planilla de metrados. Ya saben ustedes también que esto tiene una planilla en Excel, que ustedes se ha proporcionado, ustedes lo pueden usar para que de esa manera también se agilice este proceso, ¿no es cierto? Se sistematice esto. Entonces ustedes van a empezar en este relleno debajo por los ejes pues horizontales, o si quieren empiezan por los verticales, no hay problema. Por cualquiera de ellos pueden iniciar. Yo estoy iniciando por los horizontales. Entonces vamos a metrar por ejes, ¿no? Cuando se metra por ejes, decimos ejes principales, donde está plasmado esa partida, en punto y coma entre ejes limitantes, ¿no? Donde inicia y donde termina pues esta partida que se está mostrando aquí de forma pues gráfica. Entonces acá tenemos eso, ejes principales entre ejes limitantes, ¿no? Eje principal donde está, digamos, la partida graficada y limitante donde inicia y termina la medida, ¿sí? Entonces, dicho eso, se tiene acá, por ejemplo, ¿no? Eje 1, 1 en el eje horizontal, el eje 4, 4, que son iguales, ¿verdad? Lo que está en el eje 1, en este eje horizontal, es igual a lo que está en el eje 4, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cantidades sería? 2.
¿Cuánto es el largo? 362,5 por 2, sería 725. El ancho sería todo es 40, menos 15 es 25, lo que está ahí. Y el alto sería pues esos 30 centímetros. Entonces eso se procesa y me da un valor. Lo mismo va a pasar con los demás ejes, ¿no? Se van a empezar a hacer de esa manera. Ya no vas a sufrir mucho, por decirlo de una forma, porque ya tienes identificada cuáles son estas partidas que vas a meter en tu plano. Ya tienes identificado tus medidas. Ya tienes identificado, pues, esos valores, esas dimensiones. Entonces, lo único que te queda es llevar estos de acá, esta información a tu planilla de metrados y hacer el proceso. ¿Ok? Como lo hemos hecho aquí. Luego vamos también porque está presente también el relleno encima del nivel terreno natural. El relleno encima, como ustedes pueden darse cuenta en el esquema, ya es masivo, es entre los sobrecimientos, no porque lo digo yo, sino porque lo dice el reglamento de metrados. Entonces, el relleno encima está justamente considerándose entre los sobrecimientos, como ustedes lo están ahí también considerando, ¿sí? Por áreas, ¿no? Áreas, acá hay un área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6, ¿no? Entonces, y luego que ya he identificado, ¿no? ¿Cuál es esa partida en mi plano y lo he resaltado con un achuramiento o tal vez con un coloreo, entonces he considerado acá las dimensiones. Un largo, un ancho, ¿no? Un largo, un ancho, un largo, un ancho. Así todas las medidas. Luego de eso también tengo que ver altura, porque acá en movimiento de tierras también se tiene que ver altura, ¿no? No solamente ancho y largo, sino también alturas. En este caso de la altura, vemos que ese relleno que se va a colocar pues encima, ¿no? Aquí es de 15 centímetros. Aquí es de 15 centímetros. Entonces acá está el nivel terreno natural y lo que se haya dado encima es el relleno pues encima. ¿Cómo se generó los 15? Podrían decirme. Bueno, tenemos el nivel terreno natural a más o menos 0,0 y tenemos que tu nivel falso piso está a más 25. Significa desde el nivel 0,0 hasta el nivel falso piso es 25 centímetros. Pero ¿cuánto es tu espesor del falso? 10. Por lo tanto, ¿cuánto me falta para que pueda yo garantizar esta estructura, ¿no? Desde el nivel terreno natural hasta el nivel falso. ¿Cuánto me falta? 15. Estos 15 que están justamente acá indicándose es tu relleno que vas a tener que hacer para alcanzar el nivel establecido en los planos. Porque encima del falso viene el piso terminado. ¿Ya? Entonces, por ahí es que tenemos que tener en cuenta esas consideraciones. Entonces, acá, miren, y recuerden que primero tendría que considerar el relleno debajo, luego viene el relleno encima del nivel terreno natural. Una vez que tú ya has dejado totalmente establecido, ¿no? Las partidas que se van a tener que meter en tu plano de forma gráfica, por eso trabajamos aislado, partida por partida. Así no vas a tener lugar en un equivoco. ¿Qué pasa si tú me metas, imagínense, este planito y encima achuras esto? ¿Creen que sea igual? ¿Creen que pueden obtener los mismos resultados? Yo un poco por la experiencia creo que no la podrían obtener. Creo que no, se van a confundir. Y la cosa es que ustedes aíslen. Y ahora que tenemos AutoCAD, es más sencillo, ¿no? No es como antes que todo tenías que dibujar a mano. ¿No? A mano alzada. Yo en mis tiempos, es decir, hace 24 años que estudié la carrera, aunque parezca mentira, ¿no? Mis alumnos me dicen, ay, ingeniero, este parece mi compañera, ¿no? Siempre me miran con cariño los chicos. Entonces, hace 24 años que yo estudié la carrera, tal vez algunos también me podrán dar fe de eso, tal vez son de mi promoción o más antiguos, era a mano alzada, ¿no? A mano alzada. Entonces, ya luego se vino con más fuerza el AutoCAD y todo, al menos en Nacional siempre nos dejaron hacer, sí, a mano alzada. Todo en AutoCAD, eso ya vino después para las otras promociones. Entonces, imagínense hacer todos los esquemas a mano alzada. Y ahí se me diría, ingeniera, no se pase, pues ya no puedo ya hacerlo. Pero ahora con el AutoCAD copias, sacas, consideras más cosas, o sea, es mucho más fácil. Como le mostré mi hojita, mis archivos en AutoCAD, ¿no? Ese es de mi libro, por ejemplo, son todos los esquemas que he hecho de mi libro. Es mucho más fácil, chicos.
ustedes poder centrarse solamente en esa partida que están metrando y poder plasmar las dimensiones que necesita, que están en concordancia con lo que dice el reglamento y llevarlas acá. Por ejemplo, ¿no? Acá como son áreas, vamos a decir eje A, eje BB, entre ejes 1, 1 y 2, 2. Acá eje A, BB, ¿qué más? BB y CC entre ejes 1, 1, 2, 2 y 3, 3, 4, 4. Acá es 1, 2, 3, 4 áreas. 4. Largo, 3,77, 5 ancho, 3,62, 5. ¿No? El alto, punto 15. Aquí está la altura, punto 15. Y procesas. De esa manera vamos a hallar las dos áreas que están aquí más y las que hubiese, chicos. Como ustedes ven, nada difícil, pero siempre y cuando tengas este procedimiento correcto, esquemas o gráficos, achuramientos, ¿no? Coloreos. Y esto, llevarlo a esa planilla. Se entiende el proceso, ¿verdad? Es algo, como ya les digo, cuando ustedes lo hacen esto ya a través de la práctica suyo, ya la cosa es distinta, ¿no? La cosa es distinta. Entonces vamos a continuar. Bueno, y ya luego que he considerado de los dos, tanto el relleno debajo como el relleno encima. He sumado ambos y hemos obtenido el metrado total. El metrado total, ya, recuerden, es una cantidad. Cuando yo digo metrado, yo estoy diciendo que es la cantidad de la partida, ojo. Yo no estoy diciendo cuánto material necesito. O sea, la información conceptual, reglamentaria, es que tu metrado es la cantidad de la partida en función a su unidad de medida. Eso es metrado. ¿Cuánto es el metrado en este caso? 1390. Es decir, yo tengo 1390 metros cúbicos que ejecutar de relleno compactado con material propio. Ya con eso ustedes pueden, tal vez, ¿no? No tal vez, pueden calcular la cantidad de materiales. Con eso ustedes pueden calcular presupuestos. Con eso ustedes pueden calcular el cronograma del proyecto. ¿Me entienden? Entonces, pero en primera instancia, el metrado es la cantidad de esa partida. ¿Sí? Por ejemplo, acá mi metrado es 1390. Ingeniera, quiero ya la cantidad de materiales. ¿Puedo? Por supuesto. Entonces, ¿qué hago? En cuanto a relleno, a este volumen, vamos a dividirlo entre el factor de consolidación, por el hecho de ser un material propio 0,8 tierra común. Entonces, con esto me sale mi requerimiento, que sería 17,40. Y eso es lógico, ¿no? Porque para yo ese volumen, chicos, es de relleno compactado. Entonces tú tienes que tener así, pero al momento que compactas, reduce, ¿no? Y lo que yo te estoy metrando es ese relleno compactado, o sea, ya en ese lugar, o sea, ya como se dice, constituyendo la partida, pero para llegar a eso he tenido que tener un volumen mayor, por eso es que lógicamente ahí sale más, ¿no? Bueno, y finalmente se tiene la partida de eliminación de material excedente. La unidad de medido también es metro cúbico y para eso el reglamento de metrados para verificación en su capítulo UE 2.1.6 nos dice lo siguiente, ¿no? Que comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y relleno de la obra, así como la eliminación de desperdicios de la obra, como son residuos de mezclas, ladrillos y basura, etcétera, producidos durante la ejecución de la construcción. Para este caso, la norma nos dice que el volumen de eliminación será igual al coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia entre el volumen del material disponible compactado menos el volumen material necesario para el relleno compactado. En esencia, te está diciendo que el volumen eliminado es igual al volumen excavado por 1 más E menos volumen rellenado por 1 más E sobre C, donde E es el factor de esponjamiento y C es el factor de compactación, ¿sí? También los valores de esponjamiento y reducción dependen del tipo de suelo del que se trate. Si es una tierra común, que en nuestro caso, en este proyecto,
pues el esponjamiento es del 25% y el coeficiente de reducción o consolidación es de 0.8, ¿sí? 0.8. Bien, también nos indica aquí que la eliminación de material excedente es igual al volumen excavado menos su volumen rellenado multiplicados por sus factores correspondientes, ¿no? Para este caso, en análisis se tendrá pues que el esponjamiento es 25% y la compactación 0.8. Y en ese sentido, pues aplico todos esos valores, ¿no? A la fórmula, volumen excavado ya tenemos, volumen rellenado también, el esponjamiento también y la consolidación también, ¿no? Entonces, con todo ello nos sale 11.69 metros cúbicos, ¿no? De volumen que tenemos por eliminar, ¿ya? Entonces, eso es prácticamente, chicos, lo que corresponde, bueno, aparte de la sesión 3, que ya no lo pudimos culminar, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar, ¿no? Con la sesión número, bueno, la segunda parte, ¿no? De lo que es metrados. Vamos a continuar con la segunda parte de metrado. Entonces, para eso vamos a entender cómo se hace el proceso de metrado de las obras de concreto simple, ¿no? Como ustedes ven, el reglamento de metrados en referencia a las obras de concreto simple nos da diferentes partidas con esta constitución del concreto simple. ¿Qué quiere decir? Que serán aquellas partidas en donde se estén realizando sin la incorporación de una armadura de acero. Como ustedes ven en todas esas partidas, el común denominador es que no haya la partida cero, porque esas partidas son aquellas, esta partida, bueno, que no tienen pues acero digamos, constitución, en su estructura. Como no tienen acero, bueno, se llaman concreto simple. Entonces, todas las partidas que ustedes ven tienen las partidas específicas metro cúbico, concreto, perdón, en metro cúbico, encofrado y encofrado en metros cuadrados, ¿no? Y algunas partidas como solados, como falso pisos en metros cuadrados. Pero por lo general, una partida de concreto simple tiene la partida en específico concreto, metro cúbico, y encofrado y desencofrado en metros cuadrados. ¿Ok? Bueno, aquí también en lo que refiere a la partida de cimiento corrido, ya vamos a considerar la unidad de medida metro cúbico, entendiéndose que es la partida pues concreto, ¿no? Pero el reglamento nos dice solamente cimiento corrido metro cúbico. Como un poquito acá sabremos, cuando nosotros vamos a metrar una partida, ¿ok? Cuando vamos a metrar una partida hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, primero tenemos que saber cuál es la unidad de medida de la partida, que acá dice metro cúbico. Segundo, tenemos que empezar a hacer esquemas o gráficos referente, ¿no? Esquemas o gráficos referente a lo que es esa partida. Yo tengo mi plano de cimentación, que ya les mostré cómo es el plano de cimentación, ¿no? Bueno, en alguna partida les mostré. Entonces, ¿qué hago? Copio mi planito de cimentación, ¿no? Y trabajo mi esquema de cimiento corrido. ¿Cómo voy a trabajar, ingeniera, mi esquema? Bueno, sacando lo que a ti no te favorece en el caso de la partida de cimiento corrido y dejando y resaltando esa partida que estás a punto de metrar. No tiene por qué aparecer otra partida, otro elemento, ¿no? No, solamente quedará esa partida de cimiento corrido, lo colorearás uno, el eje vertical de un color, eje horizontal de otro color, o tal vez achuras de una forma el vertical y de otra forma el horizontal. Y luego consideramos las dimensiones, ¿no? Luego comenzamos a considerar las dimensiones, que como estamos en AutoCAD va a ser muy sencillo hallar esas dimensiones, ¿no? En función a lo que has coloreado, has achurado. De tal forma que del esquema vamos a obtener en los anchos y los largos. Y en cuanto a la altura, lo vamos a obtener de nuestros cortes, ¿no? En cuanto a la altura, lo vamos a hacer de nuestros cortes, ¿no? Altura de lo que es el corte correspondiente. Que aquí vemos claramente que el cimiento corrido tiene una altura de 0.8, ¿sí? Muy bien, entonces esta partida, chicos, esta partida se referencia con la partida de excavación simple. ¿Por qué? Porque usted hizo una excavación simple para alojar a tu cimiento corrido.
¿sí? Entonces, si tú ya has hecho un espacio en el terreno, has hecho una excavación en el terreno, esta es para colocar, para poder hacer más adelante el cimiento corrido. Por lo tanto, corresponde, te ayuda. Este esquema es de excavación simple. Lo he copiado, ¿por qué? Porque yo he hecho esa excavación para alojar a mi cimiento corrido. Por lo tanto, es eso lo que se va a tener que también ir verificando. Luego nos vamos a la planilla de metrados. Bueno, la planilla de metrados es tal cual la que hemos trabajado también en excavación, pero si no fuese así, igual. Ustedes saben que aquí la columna tiene datos típicos, cantidad, largo, ancho, alto y parcial. En lo que refiere, pues, a los ejes para poder metrar, tenemos ejes verticales, lo que está de color turquesa, y ejes horizontales, lo que están de color rojito. En cuanto a los ejes verticales, tenemos el eje AA, el eje BB y el eje CC, ¿sí? Entre los ejes 1, 1, 4, 4, ¿no? Entonces acá tenemos tres, ¿no? 1, 2, 3 partes. El largo es 10,25, el ancho es 0,40, el alto es 0,80 y luego se procesa. Luego tenemos el eje B', el eje B', ¿no? Hay una longitud de 1,85, el ancho es de 0,40 y el alto es de 0,80, ¿no? Y luego se procesa. Luego tenemos los ejes horizontales, correcto, lo que están de color rojo sería 6,40, perdón, 6,80, cuatro partes, ¿no? Cuatro cantidades, el largo 6,80, el ancho es 0,40, el alto es 0,80 y luego procesamos. Y luego de eso, ¿no? Tenemos un valor total de 19,1 metros cúbicos. Eso entiéndase como metrado, como cantidad de la partida que nosotros tenemos por metrar, ¿no? Cantidad de la partida que tenemos por ejecutar, perdón, ¿no? Entonces, esa cantidad de la partida va en función, ¿no? A ese elemento, ¿no? Yo tengo mi componente cimiento corrido, perfecto. ¿Cuánto de ese cimiento corrido tendremos en el proyecto? 19,1. O sea, es la cantidad de la partida que, bueno, en un momento tendríamos que ejecutar para poder ir consolidando ese proyecto. Ahora, con los metrados, nosotros también rápidamente podemos trabajar el tema de requerimiento, pero no es que metrado sea tu requerimiento. Ojo, metrado es la cantidad de la partida en función a una unidad de medida. Que con eso podemos hallar, sí, nuestros materiales. Con eso sí podemos cuantificar. Para ello tenemos que tener, en primer lugar, chicos, una tablita de cuantificación unitaria de los materiales. Entonces, esta tablita de cuantificación unitaria me plasma en función a la dosificación, la cantidad de materiales que necesito por metro cúbico. Entonces, yo tengo un cimiento corrido constituido de un concreto ciclópico con una dosificación de 1:10. Entonces, con esa dosificación de 1:10, nosotros vamos a calcular, ¿no? Esa cantidad de material y que ya está en sí determinada. Eso lo hemos sacado, lo hemos extraído del libro de costos y presupuesto en edificaciones de la CAPEC. Entonces, como toda esta cantidad es para un metro cúbico, pues nuestra cantidad es de 19,1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A 2,9, a 0,83 y a 0,48 y a 0,10 a cada una de estas, vamos a decir, cantidades unitarias, vamos a multiplicar por 19,1, obteniendo de esta manera la cantidad de materiales que nosotros, bueno, tenemos, ¿ok? Que básicamente, pues, tenemos que comprar, por decirlo, para que así podamos ejecutar tal partida. Ojo que esta cantidad de materiales está sin desperdicio. Si ustedes quisieran comprar, tendrán que multiplicar a eso por 0,10, ¿no? A todas estas cantidades de materiales tendríamos que multiplicar por 0,10 para que esa sea la cantidad real, porque sabemos que en concretos hay desperdicios y estamos considerando un desperdicio pues del 5%, perdón, del 5% es el desperdicio recomendado por CAPECO. Entonces acá tendríamos que multiplicar por 1,05. ¿Mm? Bien. Esa es en cuanto a la partida, pues, cimiento corrido. Referente a la partida sobre cimiento, sí, también es una partida de concreto simple, siempre y cuando sea hasta 30 centímetros, ¿no? Cuando supera los 30 centímetros,
obviamente respaldado por una evaluación estructural también, bueno, se debería de armar, ¿no? De hacer ya de concreto armado. Pero ahora lo vamos a considerar como si fuese de concreto simple. Entonces, el tema de los metrados, también va, en primera instancia aquí, vamos a considerarlo con sus partidas específicas, ¿ya? El tema del sobrecimiento, esa partida, tiene dos partidas en específico cuando es una partida de concreto simple, ¿ya? Como en este caso lo estamos considerando. Sobrecimiento, una partida de concreto simple. Primera partida es concreto, con su unidad de medida en metros cúbicos. Y más adelante tendremos encofrado y desencofrado con su unidad de medida metros cuadrados. Entonces, el concreto, también la realización de esta partida, pues tiene pasos, ¿no? El metrado para esta partida hay pasos. Primero, nuevamente, chequeamos la unidad de medida, metros cúbicos. Segundo, hacemos el esquema de la partida concreto de sobrecimiento, ¿no? Entonces vemos aquí el esquema. Este esquema, nuevamente repito, va en función a su plano. He copiado mi plano y solamente estoy aquí representando mi sobrecimiento, ¿no? Mi sobrecimiento el cual está entre las columnas, ¿no? Es este delgadito que vemos acá de 15 centímetros y en algunos de 25, ¿ya? Entonces aquí está eje vertical, ¿no? Más grueso, de cabeza y eje horizontal de soga. La cosa es que aquí en el esquema, como ya les he mencionado, tenemos que representar de forma gráfica esa partida, ¿ok? De forma gráfica esa partida. Entonces, hemos colocado luego las medidas, ¿no? Las dimensiones, y vemos que aquí como la unidad de medida es metro cúbico, son tres dimensiones, longitud, ancho y alto. La longitud la vamos a obtener del esquema que hemos considerado, ¿no? Entonces, aquí vamos a hallar las longitudes de los sobrecimientos. Sabemos que la longitud de los sobrecimientos va entre columnas. Los sobrecimientos no atraviesan columnas. Los sobrecimientos van entre columnas, ¿sí? Y en cuanto al alto del sobrecimiento, este va a darse entre la parte superior del cimiento corrido y el nivel falso piso. Entre esos dos puntos se considera la altura del sobrecimiento. En condiciones generales, vamos a decir también no, básicas que el reglamento nos induce. No voy a decir que lo hice con puño y letra, pero sí nos induce en función a otras normas de medición de la partida, por ejemplo, pues falso piso, ¿no? Por eso que un poquito se deduce, por decirlo de una manera, que la altura de estos sobrecimientos es desde la parte superior del cimiento corrido hasta el nivel falso piso. Ya, sin embargo, eso es lo básico, por decirlo, ¿no? Sin embargo, si ustedes en obra ven que tal vez necesitan más altura, dicen, del piso 20 arriba, del piso 10 arriba, bueno, tendrá que considerarse eso en función a salvaguardar, ¿no? La ejecución de esa partida, ¿ya? Bueno, ya para el proceso de metrados, ya saben que siempre hay que hacerlos por ejes, ejes verticales, ejes horizontales también. En cuanto a los ejes verticales, bueno, son los que están de amarillo, que también acá dice, o está también coloreado de esa manera, ¿no? Tenemos eje AA, eje BB y eje CC, ¿no? Entre los ejes 1, 1 y 4, 4, ¿no? La longitud, ¿cuánto es? Sería 10,25 menos 4 columnas, porque el sobrecimiento no atraviesa columna, el sobrecimiento corta donde hay columna, que sería 10,25 menos 4, 9,25. ¿Cuánto tenemos? 1, 2 y 3. El ancho, 0,25 y el alto, 0,55, ¿no? Y luego tenemos un valor. Luego tenemos eje B', B', longitud 1,85. El ancho igual, en este caso es de soga, ¿no? Sería 0,15. El alto 0,55. Y luego tenemos los demás ejes horizontales, que sería eje 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, entre los ejes A y CC. ¿Cuánta es la cantidad? 1, 2, 3 y 4. El largo sería 8 menos 0,75, 7,25. El anchito es 0,15 y el alto 0,55, ¿no? Y luego se procesa. Entonces, esto es en cuanto a lo que son los metrados, chicos. Recuerden que metrados es la cantidad de la partida que tenemos nosotros por ejecutar, ¿no? Esa es
El metrado, la cantidad de la partida en función a su unidad de medida. Eso es, o sea, en forma cortita es eso. Pero se entiende que esa cantidad de la partida, bueno, más adelante se tendrá que realizar, ¿no? Pero como concepto, sí, para que usted siempre lo lleve, es la cantidad de la partida en función a su unidad de medida, ¿sí? Bien, luego con el metrado, ustedes pueden más adelante también calcular, pues, materiales, ¿no? Entonces, este cálculo de los materiales para poder ejecutar esta partida va primero por una cuantificación unitaria, que me la brinda en este caso Capeco, ¿no? Capeco me brinda tablitas de cuantificaciones unitarias para poder nosotros realizar esta determinación de los materiales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para los sobrecimientos, dosificación 1 en 8 más 25% de piedra mediana. ¿Sí? En este caso nos dice que la cantidad de materiales por metro cúbico es 3.7 bolsas de cemento, 0.85 metros cúbicos de hormigón, 0.40 metros cúbicos de piedra mediana, 0.13 metros cúbicos de agua. Todo eso para un metro cúbico de concreto, simple, ¿no? Que tenemos nosotros que realizar. Ahora, nuestro volumen es 6.4, es la totalidad de la partida. ¿Qué materiales necesitaremos para ejecutar esa totalidad de la partida? Bueno, sería 6.4, que es el metrado total, por el aporte, ¿no? Unitario, por la cuantificación unitaria, ¿no? Que sería 3.7, bolsa de cemento, 0.85 en el caso de hormigón y 0.40 en el caso de la piedra mediana y 0.13 en el tema del agua. Entonces, esta es la cantidad de materiales, pero ojo, sin desperdicio. ¿Mm? Para poder nosotros requerir y no hay inconvenientes, tenemos que añadir a estas cantidades, ¿no? El porcentaje de desperdicio, que está en el orden del 5% y que se tendría que añadir. Es decir, a toda esta cantidad la vamos a multiplicar por 1.05, entendiendo que es el 5% de desperdicios, ¿ok? A ver, un ratito voy a dejar de compartir porque hicieron ahí unos jeroglíficos, ahora sí. ¿Ya? Entonces, les decía que en el tema del sobrecimiento primero tenemos el concreto, ¿verdad? Luego tenemos el encofrado y desencofrado. Entonces, en cuanto a esta partida, nos dice el reglamento de metrado que la unidad de medida es metro cuadrado. Esto implica dos dimensiones, ¿no? Una longitud y un alto. En cuanto a la longitud, ¿ya? En cuanto a la longitud, vamos a obtener la del esquema de encofrado de sobrecimiento, del esquema de encofrado de sobrecimiento, de ahí nosotros vamos a considerar, o vamos a hallar la longitud. En el caso del sobrecimiento, chicos, ya lo tenemos trabajado este esquema, lo hemos hecho en concreto. Entonces, ¿qué hace? Lo vas a copiar aquí. Solamente voy a puntualizar en que el encofrado son dos caritas, ¿no? Son dos caritas para formar ese molde y poder vaciar el concreto, ¿ya? Entonces decimos una y dos caritas. Bueno, lo cierto es que ya lo tenemos definido el tema de la longitud entre columnas, ¿no? Los sobrecimientos es entre columnas, excepción de este emburito, que bueno, eso va entre el sobrecimiento mismo, ¿no? O este sobrecimiento, bueno, que va entre el sobrecimiento como se está mostrando. Y de otro lado necesitamos el alto, pues, ¿no? Porque el metro cuadrado que corresponde al encofrado es una longitud por un alto, por el número de caras. Sabemos que en el encofrado el número de caras es 2, ¿no? Esta y esta para formar el molde, ¿no? Pero en primera instancia es longitud por altura. Ahí tenemos una cara, ¿no? Pero el encofrado también necesita de otra parte para poder armarlo, entonces serían por 2. ¿Sí? Entonces aquí, una vez que ustedes definen todas sus dimensiones, ¿no? Que necesitan, vamos a la planilla de metrados. En la planilla de metrados sabemos que su unidad de medida es metro cuadrado. En cuanto pues al eje vertical, decimos va a ser ejes principales entre ejes limitantes. Tenemos el eje AA, el eje BB y el eje CC, entre los ejes 1, 1 y 4, 4. ¿Ya? ¿Cuántos tenemos ahí? 1, 2 y 3. El número de caras es 1 y 2. El largo, todo es 10,25. Menos 4, 1, 2, 3 menos 4 es 9,25. El alto es 0.55.
¿ok? Y luego tenemos el parcial. Luego tenemos el eje B', ¿no? Tenemos largo 1,85, el alto es 0,55, ¿no? Y el número de caras es 2. Y así, vamos a hacerlo para todos los ejes que estén acá indicados. Pero ojo, eso es la parte, por decirlo, de las caras longitudinales, de las que estoy acá mencionándoles, de este lado y de este otro lado. Pero también vamos a considerar el metrado del encofrado de las caras transversales, es decir, de las tapitas, ¿no? De los que se encuentran justamente sobre cimiento con columna, ¿no? Porque ahí, como ya decíamos, los sobrecimientos no atraviesan columnas, significa que tengo que aislarlos. Entonces, para aislarlos, tengo que considerar esta tapita como la está mostrando aquí la imagen. La tengo que considerar, es una tapa, es una carita transversal que se llama o está refiriéndose a las tapas, ¿no? Es tapa que está un poquito en el encuentro de columnas con el tema de los sobrecimientos. Eh, para ello, igual, vamos a considerar eje principal, ese eje limitante, ¿no? Eje AA, BBSC, entre los ejes 1,1 y 4,4. Acá se tiene, por ejemplo, en el tema de las caras, ¿no? Tenemos, esta es una carita, este es 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 caritas son 1, 2, 3 veces. El alto es punto 25, ¿no? Este, que es este anchito que está acá, es este ancho que está acá, y luego la altura, que es punto 55, ¿ya? Entonces, de esa manera también para los demás procesamos y obtenemos un total de 68,5, ¿no? metros cuadrados, ¿ok? Ya. Sabemos que con los metrados también podemos rápidamente hallar la cantidad de materiales que necesito emplear, ¿no? Para la ejecución de esa partida. Entonces, esto se hace a partir de del cuadro de cuantificación unitaria que me brinda, en este caso, el libro de costos y presupuesto en edificaciones del editorial Capeco, ¿no? Entonces, acá tenemos los elementos, la descripción de los elementos, las secciones, la longitud, metro lineal, ¿no? En pies, la cantidad de elementos, el cubicaje, bueno, y demás datos. Finalmente, lo que a mí me interesa es cuánta madera necesitaré por metro cuadrado de encofrado. Entonces, este cuadrito nos dice que por cada metro cuadrado de, perdón, de encofrado y desencofrado, necesitaré 4,83 pies cuadrados, ¿no? Es eso lo que en este caso me refiere, ¿no? La CAPEC. Así también, 0,26 kilos de alambre número 8 y 0,13 kilos de clavos de 3 pulgadas. ¿Mm? Entonces, ya finalmente hacemos el requerimiento pues total. Dice que si el área de encofrado es 65 metros cuadrados, que es lo que se ha metrado, y nos dice que se van a necesitar 4,83 pies cuadrados de madera por cada metro cuadrado, entonces, ¿qué hago? Multiplico, ¿no? 4,83 por 65 y me da 314 pies cuadrados de madera, ¿no? Y cada uno de sus elementos de forma unitaria también aquí está referido. ¿No? Bien, luego tenemos la partida falso piso, ¿no? La partida falso piso, según el reglamento de metrados, pues su unidad de medida es metro cuadrado, ¿no? Esto implica dos dimensiones, un largo y un ancho, ¿no? Un largo y un ancho. Entonces, tenemos que hacer el esquema, pues, ¿no? ¿Dónde voy a obtener el largo? ¿Dónde voy a obtener el ancho? En mi esquema. Entonces, hago un esquema de falso piso. Entonces, tenemos aquí el planito, sus ejes A, B y C, 1, 2, 3 y 4, y empiezo a estructurar, ¿no? Esas áreas que corresponden a lo que es el falso piso, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y esta área del falso piso nos dice el reglamento que es el área entre los sobrecimientos
o entre los paramentos sin revestir. Es por eso que yo estoy achurando eso, ¿no? Porque el reglamento me dice que el área de falso piso se da entre los sobrecimientos. Y un poquito también me guío del relleno que hice encima del falso piso, perdón, encima del nivel terreno natural, ¿no? Que es ese relleno masivo, porque ese relleno masivo sirve de base para mi falso piso. Entonces se entiende que aquí va a coincidir, ¿no? Porque acá el reglamento también dice que los sobrecimientos, irán entre los falsos, entre el nivel de falso piso. Es por eso que acá se entiende también que el falso piso va, o el sobrecimiento, perdón, va hasta el nivel falso piso, porque la norma me da pues esa disposición, que los falso pisos vayan entre las caras de los sobrecimientos, entendido que ese es su límite. No, no lo dice así tal cual, pero ya un poco, realmente a veces tiene vacío, es ambiguo, pero ya nos da esa referencia, ¿no? Pero bueno, es por eso que he achurado esas áreas, porque el reglamento me dice entre sobrecimientos o entre muros sin revestir. Entonces, luego que lo he identificado, he colocado sus dimensiones, largo, ancho, y con eso me he ido a la planilla de metrados, ¿no? Entonces, he dicho eje 1,1, eje 2,2, ¿no? Eje también, eje 3,3, eje 4,4, entre los ejes A, BB, BB y CC. Entonces, ahí tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 es la cantidad, el largo es 3,62,5, el ancho es 3,77,5 y el parcial 54,74. Y así, y así también. Y así también, ¿no? Para los demás ejes. En ese sentido, mire el proceso, por ejemplo, acá ya decíamos en el eje 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, entre los ejes A, BB, BB y CC, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Tenemos cuatro cantidades de 3,625 por 3,775 y procesamos, ¿no? En ese sentido, tengo un metrado, ¿no? Un metrado total de 69,6, ¿no? Metros cuadrados, ¿no? 69,6 metros cuadrados. Entonces, el reglamento nos dice que expresemos en metros cuadrados. Entonces, a partir de ese metrado podemos hacer rápidamente nuestra cuantificación de materiales, ¿no? Entonces, para eso me voy a guiar de esta tablita de cuantificación unitaria que me brinda la CAPECO en su libro de costos y presupuesto. Y en función a las dosificaciones, pues nos me dice las cantidades, ¿no? De materiales que debemos nosotros emplear. Entonces, acá nos dice que, por ejemplo, para la dosificación 1 en 8, que es la más típica, necesitamos 5 bolsas de cemento, 1,13 metros cúbicos de hormigón y 0,17 metros cúbicos de agua, ¿no? Todo esto para un metro cúbico de concreto, pues simple, ¿no? Todo eso para un metro cúbico de concreto simple, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos también el tema de la cuantificación, ¿no? Tema de la cuantificación total de materiales. Acá tenemos que considerar también el área. Tenemos un área de 69,6. El espesor de este falso piso es 0,10 y eso me dará un valor de 6,96 metros cúbicos de concreto simple. Y nos dice cuya dosificación será 1 en 8. Referente a lo que es el cemento, acá tenemos 5 bolsas de cemento por cada metro cúbico, ¿no? Nosotros tenemos 6,96 metros cúbicos y eso me da 35 bolsas de cemento. En cuanto al hormigón, tengo 1,13 metros cúbicos de hormigón por cada metro cúbico, eso tenemos un total de 7,91 metros cúbicos. Y en cuanto al agua, también tenemos acá 0,17 metros cúbicos por cada metro cúbico. Al multiplicar por nuestro volumen, nos hará la cantidad de material. Recuerden que esto es sin desperdicio. A eso también hay que incluir un porcentaje de desperdicio, ¿no? Que es del 5%, ¿ya? Que es el 5%. Bien, entonces, bueno, ese se cuenta las obras de concreto simple. Tenemos ahora las obras de concreto armado, ¿no? Referente a las obras de concreto armado, tenemos también diferentes partidas que el reglamento nos indica.
pero entendemos que las obras de concreto armado son aquellas partidas que tienen incorporación de acero en su, digamos, en su estructura, ¿no? Ya no es como el concreto simple, que solamente es el tema del concreto sin la incorporación de acero. Concreto armado son aquellas partidas donde están incorporando el acero en su estructura. Ahora, ¿qué partidas dice el reglamento que deberíamos de metrar por ser una partida de concreto armado? Pues nos dice tres en general, ¿no? Nos dice que va a tener que meterse concreto en una unidad de metros cúbicos. Luego nos dice que va a tener que meterse encofrado y encofrado en una unidad de metros cuadrados. Y luego nos dice que se va a tener que meter la partida armadura de acero en su unidad de medida, kilogramos, ¿no? Entonces, esas son las partidas básicas y adicionalmente en lo que es, por ejemplo, las losas, como estamos viendo aquí, se metra la partida ladrillos o bloques huecos con su partida unidad. Pero normalmente en las partidas que están concebidas como concreto armado son las que les mencioné. Concreto metro cúbico, encofrado y desencofrado metro cuadrado, acero en kilogramos. ¿Mm? Bueno, referente a la partida, por ejemplo, esta es una partida columna, ¿no? Entonces, la partida columna nos dice el reglamento, que son esos elementos verticales, ¿no? Aislados en los que vamos a tener nosotros que considerar el metrado de esas tres partidas, principalmente en lo que es el concreto para columnas. Su unidad de medida es metro cúbico y el procedimiento que hay que seguir, nos dice la norma, es revisar nuestros esquemas. No, no la norma, ¿no? O sea, la unidad de medida es lo único que nos dice la norma, que es metro cúbico. Entonces, para hallar el concreto en una columna, vamos a tener que, en primer lugar, como ya les mencioné varias veces, es referirnos a la unidad de medida. Lo primero que cuando nosotros empezamos a metrar, nos vamos a preocupar, ¿no? En la unidad de medida, ¿sí? En la unidad de medida. Entonces, el reglamento nos dice que la unidad de medida de la partida columnas, concreto en columnas, es metro cúbico. Eso implica tres dimensiones: la altura, el ancho y el largo, o tal vez perímetro por altura, ¿sí? Como fuera que quiere la cosa, nosotros tenemos aquí la unidad, que es la que manda. En realidad, cuando metramos, quien manda es la unidad de medida. Nuestro aporte aquí es que usted tiene que decir, ¿y cómo obtengo estas dimensiones? Y aquí viene este aporte que, como ya le decía, veníamos nosotros hablando en varias oportunidades, que es referente al esquema gráfico o bosquejo, qué sé yo, lo que querramos hacer para que ahí demostremos esa unidad de medida de esa partida que yo estoy ahorita trabajando. Por ejemplo, en este esquema más que nada me está sirviendo para ver cuántas columnas tengo y de qué características, por decirlo, pues se tienen, ¿no? Vemos que las columnas de color rojito tienen una forma, que son las que están en la parte, pues, perimetral, exterior, ¿no? Y son las que están esquineras, ¿no? Las que están de color magenta también están, perimetrales, exteriores, y son las que están, intermedias, ¿no? Por decirlo, y así, cada una tiene su característica y las he un poquito coloreado iguales para saber que esas son iguales y siguen la misma, pues, el mismo proceso, ¿ya? Luego, referente a lo que es la altura de la columna, eso la vamos a ver en el corte, ¿no? En el cortecito vamos a ver nosotros la altura de la columna, ¿no? En este sentido, referente a la altura de la columna, vamos a tener que remitirnos también al tema de la norma, ya lo vamos a ver más adelante cómo hallamos esa altura. Y en cuanto al ancho y largo de la columna, es la sección de la columna, que eso rápidamente lo vamos a ver nosotros en los planitos, ¿no? Ancho y largo. Y si es perímetros, es igual, la suma del ancho, ¿no? La suma de h más b más h más b es todo el perímetro por la altura, si en el caso se quiere considerar así, ¿no? También la norma nos decía, referente a lo que es el concreto en columnas, ¿sí? Que a este volumen del concreto en columnas que ustedes van a metrar, nos dice la norma que hay que añadirle el, el endentado, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma.
que no solamente es metrar el concreto de las columnas como tal, sino que si es que usted está empleando un tipo de conexión endentado, nos dice el reglamento que incorporemos, ¿no? Que incorporemos este, este volumen, ¿no? Del endentado. Es bien claro, la norma dice incorpora ese volumen adicional que se va a generar por ese endentado. Y muchos me podrán decir, ingeniero, ¿y qué es endentado? Pues el endentado es ese excedente, por decirlo, que está ingresando de tus columnas al muro, que tú lo generaste al propósito también, porque hicimos que justamente eso es lo que nos dice también la norma 070, que hay dos tipos de conexiones, ¿no? La conexión dentada o la conexión a ras. Entonces, esta es una conexión dentada. En el caso de es una conexión dentada, tienes que metrar el volumen del endentado en columnas, porque ese volumen del endentado es el adicional que vamos a añadir al concreto de columnas. Y un endentado justamente es esa, vamos a decir, es esa conexión que el reglamento nos dice que podríamos considerar en edificaciones de albañilería confinada para el confinamiento, conexión, amarre del muro con la columna. Y lo hemos generado nosotros mismos porque se ha hecho así, el levantamiento de muro. Un ladrillo saliente, un ladrillo no, un ladrillo saliente, para que se forme como que como estas muelitas que van a amarrar al muro, que es el objetivo aquí, ¿no? Entonces ustedes lo ven aquí de concreto, que parte del concreto de columna se ha ido al muro, a las muelitas, y de esta manera pues formar el endentado. ¿Cómo calculamos el endentado? Bueno, el endentado lo vamos a calcular número de columnas, cuántas columnas se tienen aquí con este sistema de endentados, por 0.05, que es la medida, la dimensión de ese excedente, de ese, vamos a decir, de ese saliente. ¿Cuánto dice la norma? 5 centímetros como máximo, así que pongo esa medida como máximo, por el ancho del muro, ¿sí? Por el ancho del muro, o por el espesor del muro, porque esto es así como que a profundidad, por el ancho del muro, por la altura de muro, porque este dentado se da en la altura de muro, y por un factor. Ingeniera, ¿por qué por un factor? Porque el factor me dice, por ejemplo, si es que el muro está este, central, o sea, el endentado está central, ¿ya? Significa, ¿ya? Significa que va a formarse como un prisma completo, ¿no? Va a formarse como un prisma completo en el ancho, en la altura y en la profundidad. Pero ¿qué pasa si el endentado se da, como en este caso, que está encerrado con la línea roja acá, donde está el mouse, en una sola parte? Significa que no está habiendo correspondencia, ¿no? Que solamente acá está concreto, ladrillo, y como que no es en toda su extensión, ¿no? No es en toda su extensión, no es en toda su altura, ¿no? Entonces ahí el factor es 0.5. Pero si acá está con esa correspondencia que de este lado se va para aquí, ¿no? Y así sucesivamente, entonces esto como que se formase un prisma donde en toda la altura es puro concreto de las columnas. Por eso tomo toda la longitud, el ancho, que en este caso la norma dice 0.5, la profundidad del muro, ¿no? Y el número de columnas y el 1 que no va a afectar nada porque te está diciendo que como es 1, es toda, pues, todo ese prisma completo. Diferente es cuando está aquí en la esquina que no hay correspondencia, ¿ok? Entonces, de esa manera se va a metrar, miren, esto es algo nuevo, esto no lo vas a encontrar en otro lado más que en el libro porque es algo que él lo he propuesto, es algo que no estaba anteriormente, antes era a veces por porcentaje o tal vez como otra metodología, ¿no? Esta es mi metodología que creo que es una de las más sencillas para que puedan ustedes calcular su volumen de endentado. Entonces, una vez que ustedes ya han calculado su volumen concreto en columnas, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, tenemos ¿cuánto? 12 columnas. Acá nos preguntas, el 0.5 es el máximo, el mínimo no nos dice la norma, ¿no? Entonces, pero también se entiende que si hay un mínimo ya no va a haber agarre, así que yo te trabajaría con el 5, ¿ah? Yo no te trabajaría con menos porque ya no va a haber amarre el ser menor.
¿ya? Sin embargo, la norma ahí tiene un vacío, no nos dice cuánto es el mínimo, ¿ok? Bien, decíamos que en esta planilla de metrados tenemos en nuestro proyecto, ¿sí? En el que está acá, 12 columnas en total, por lo tanto serían 12. Si hablamos del volumen de columna, de concreto en columnas sin endentado, sería entonces la sección de las columnas que sería 25 por 25, como está acá, por el número de columnas que serían 12 y por el alto, ¿no? De las columnas. Mejor dicho, sección por longitud o por altura y por el número de columnas. Y acá sería el metrado, ¿no? A esto dice el reglamento que hay que adicionar el volumen del endentado, que en este caso lo hemos hallado bajo esta metodología que estamos aquí explicando. Rápidamente les explico de un eje o de un tipo de columna, ¿ya? Que va a ser igual la réplica para las otras. Por ejemplo, en este caso, de las de color rojito, ¿cómo es el volumen del endentado? Entonces, ese dentado son las muelitas, ¿correcto? Que van hacia del concreto de las columnas que va hacia el murito. Entonces, primero tenemos que ver si hay correspondencia. Vemos acá que no hay correspondencia. ¿Por qué? Porque el espesor del eje Y es uno y el espesor del eje X es otro, ¿no? Son dos, son dos, son dos básicamente espesores, ¿no es cierto? Del eje Y del eje X, ¿ya? Entonces, en cuanto al eje Y, como es un espesor y del eje X es otro espesor, entonces por ahí decimos que no hay correspondencia. Entonces vamos a metrar de esa manera, sin correspondencia. Entonces, en lo que refiere a la formulita, nos dice número de columnas. Acá será 1, 2, 3 y 4. El ancho es siempre 0.5 porque estoy considerando este máximo, 0.5. O sea, ahí sería 4 por 0.5. El ancho del muro, en este caso del eje Y, sería 0.25. ¿Qué más? El alto del muro sería 2.575, que eso es lo que hemos calculado, del alto del muro. Y el factor, acá sería 0.5, porque no hay correspondencia. Esto está solito con su ancho. Pero a su vez, acá tenemos otra línea, ¿no? Tenemos igual que considerar en este eje X, que es otro, digamos, ancho de muro. Entonces ahí en ese mismo metrado vamos a tener también 1, 2, 3, 4. El 4, ¿por qué? Es por 0.05 por el ancho del muro. ¿Cuánto es el ancho? 0.15. Y el alto 2.575 y el factor 0.5. Se hace separado porque no hay correspondencia, a pesar que sean del mismo tipo. ¿Qué pasa aquí en el color verde, por ejemplo? Acá digo yo que sí hay correspondencia. O sea, va a pasar esto, pues, ¿no? Acá sí hay correspondencia, por lo tanto el factor es 1. Es igual acá en lo que son del color verde. Entonces, ¿ahí qué sería? Número de columnas sería 1, 2. El valor de 0.5 es 0.5. El ancho del muro es 0.25 y el alto del muro es 2.575, ¿no? Y por el factor, que en este caso es 1. Entonces, así se hallan cada uno de estos chicos, acá está claramente identificado en función al color para que ustedes se puedan guiar de cómo hemos hecho el metrado y no, así no hay ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Muy bien. En cuanto al encofrado y desencofrado, ¿no? En cuanto al encofrado y desencofrado, su unidad de medida es metros cuadrados. Esto significa que vamos a tener que considerar dos dimensiones. Perímetro, tanto exterior como interior, por altura. ¿Correcto? Perímetro exterior, interior por la altura. ¿Ya? Y así me da los metros cuadrados. El perímetro exterior interior lo vamos a hallar del esquema de encofrado de columnas y la altura lo vamos a hallar del corte de columnas, ¿no es cierto? Entonces, y acá indicarles que respecto a lo que es encofrado de las columnas, esta dependerá de las siguientes características, ¿no? Del tipo de edificación, si es albañilería, ¿no? Tiene un encofrado un poco diferente a lo que es aporticado, más que nada por el tema de la forma, porque, por ejemplo, aporticado se va a tener que primero hacer columnas vigas, por lo tanto, ahí encofras todo, ¿no? En cambio, la albañilería, como primero se hizo el muro,
y luego se encofra columna, entonces ahí tenemos que ver ya que tienes como encofrado natural de los muros y que te falte. Y eso que te falte es lo que metramos, eso es lo que cuantificamos. Y luego tenemos también que ver el posicionamiento, ¿no? De la columna respecto al muro para nuestro metrado, ¿no? Como vemos en los casos en las imágenes, columna pues aislada, ¿no? Para un sistema porticado, bueno, es diferente con albañilería, como estamos viendo en las dos imágenes izquierda y derecha, ¿no? Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos el esquema, ya en cuanto al metrado, por ejemplo, decimos perímetro. Vamos a ir sola con las del color rojo, ¿no? Para ver, y esas también se van a hacer réplica, esa metodología en todas las demás columnitas. Entonces, por ejemplo, perímetro, sin endentado. Vamos a suponer que no vamos a considerar con endentado. ¿Cómo es el tema del metrado sin endentado? Entonces tenemos la suma, ¿no? La columna es 25 afuera, 25 del otro lado. O sea, como que la B es 25 más 25. Muy bien. En la parte externa es 25 y más 25. Ahí son 50. En la parte interna, la columna es de 25. Pero este murito, que ya es un encofrado natural, es de 15. Entonces, 25 menos 15, 10 centímetros. Entonces, esos 10 centímetros tenemos por encofrar, ¿verdad? Entonces sería 25 más 25, 50 más 10, 60. Entonces el perímetro acá es 60. Esos 60 lo vas a multiplicar por el número de columnas, que serían 4, por la altura de la columna, que es 3.025, y por eso básicamente, ¿no? Entonces, ya la altura de la columna, indicarles aquí que el reglamento nos refiere a lo siguiente, ¿no? Que la altura de la columna nos dice el reglamento que es desde la parte, en el caso de la bañilería, es desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. Eso es en la bañilería. Altura de columna, parte superior del cimiento corrido y parte inferior de la viga, que en este caso es 3.025. ¿Qué pasa en aporticado? La altura de la columna será parte superior de la zapata hasta parte superior de la viga o de la losa, ¿no? Entonces, esos son las consideraciones para lo que es la altura de la columna, ¿ok? Entonces, ya les decía que el encofrado entonces se va a considerar así, miren, por eso que acá tenemos perímetro 60, altura de lo que es la columna es 3.62.5, ¿no? Esa es la altura de la columna. Ya les dije, parte superior del cimiento corrido, parte inferior de la viga, y con los niveles que aquí les dan a ustedes en su cortecito, bueno, lo determinan, ¿no? Eso es un poquito, y saber, bueno, que la altura de la columna es desde ahí, ¿no? Desde la parte superior de el cimiento hasta parte inferior de la viga, ¿ya? Entonces, es por eso que acá tenemos cuántas columnas de color rojo, 4, su perímetro 0.60, su altura 3.125, y bueno, esto luego se procesa, ¿no? Hasta que luego tengamos todo, para cada una de las columnas, igual el mismo detalle. Total, 18.75 metros cuadrados. ¿M? Y con ententado, bueno, tendríamos que sumar, chicos, con ententado ya es que hay unas muelitas 5 centímetros más a ambos lados. Entonces tenemos que sumar 5 más 5, 10. 5 de este lado y 5 de este otro lado, porque también acá ascendente serían 20 más, ¿no? Al primero, de que era 60, sube a 80, ¿no? De este lado azul, por ejemplo, ¿no? Sería 5 de este lado y 5 de este lado sería 10. 5 de este lado y 5 de este lado sería 20. Y 5 de este lado vertical y 5 de este lado sería 30. Entonces el azul era 45. Más 30, 75. ¿Ok? Entonces así iremos aperturando esos 5 centímetros más, ¿no? A partir de ese metrado que está ahí teniéndose. ¿Ya? Bueno, con ese valor del metrado, que es la cantidad de la partida, bueno, ustedes también pueden rápidamente hallar la cantidad de materiales para que puedan, de esa manera, pues, ejecutarlo, ¿no? Esto es algo complementario. La razón de ser no es eso. El tema de metrados es básicamente el cálculo de la partida en función a su unidad de medida, y lo que estamos haciendo acá es algo complementario, ¿no? Es calculando los materiales en función al metrado, que eso también es algo que hacemos nosotros en ingeniería. Luego de ello, también indicarles referente a que
del CAPECO, el libro de costos y presupuestos de la CAPECO, nos dice que por cada metro cuadrado nosotros necesitaremos 5,16 pies cuadrados de madera a tornillo. Así también 0,30 kilos de alambre número 8 y 0,17 clavos de 3 pulgadas. Por lo tanto, al metrado que nosotros estamos obteniendo, lo multiplicaremos, ¿no? Lo multiplico por el aporte unitario y obtendremos la cantidad de materiales totales. Ojo que esto es para, eh, bueno, es para esa cantidad de metrado y ya está considerado con desperdicio. En cofrados es la única partida donde ya está considerado pues el porcentaje de desperdicio. No pasa eso en concretos, ¿no? No pasa eso en otro tipo de partidas, solamente en lo que es en cofrado. Y bueno, finalmente ya, para poder terminar en lo que refiere a acero, el reglamento nos dice que la unidad de medida es kilogramo. En este sentido, nos dice que el cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos, como es zapatas, como es cimientos corridos, como son las vigas, etcétera. Entonces, a cero empezamos a hallar las longitudes. Tenemos acá el diámetro del doblado, que, bueno, en el tema de aceros, ¿ya? Nos dice la norma que hay que empezar a considerar las longitudes, que a partir de las longitudes es lo que vamos a hallar el metrado de acero en kilogramos y donde debemos de incluir en todos los elementos. Entonces, para eso se hace necesario que en acero ustedes sepan los parámetros normativos, es decir, dobleces, traslapes, recubrimientos, ¿no? Entre otros aspectos, bueno, que encontramos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí tenemos el detalle de la columna en el primer nivel, referente a lo que es el acero. Todo lo que es con rojito, vemos que es el acero longitudinal, ¿no? Todo lo que está con rojito es el acero longitudinal. Lo que está con color azul es el acero pues transversal, que son el tema de los estribos. Vemos también un detalle de los dobleces punto 25, punto 25. Vemos también un recubrimiento de punto 10, tal cual lo dice la norma, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que contemplar y son parámetros, bueno, de diseño y que también son respaldados mucho de estos por lo que es la norma. El Reglamento Nacional de Edificaciones, norma es 060, acero estructural. Ahí vamos a encontrar esos aspectos muchos de esos aspectos que contemplamos aquí en lo que es los elementos estructurales, ¿no? En el caso de columnas también. Entonces, una vez que ya vamos a consolidar toda la longitud y tendremos una longitud total, vamos a multiplicar a eso por su peso nominal. En lo que refiere al peso nominal, es el peso. El peso nominal es de cada uno de los diámetros de las barras, ¿no? Cada varilla, cada barra, cada cero con su diámetro respectivo tiene un peso nominal. ¿Cuánto pesa por metro lineal? Y es eso lo que nosotros consideramos aquí en el metrado. Usted tiene una longitud total, eso lo multiplica por el peso nominal, que es el peso perdón, que son sí, peso por los metros lineales, y eso lo convertirá en kilogramos, ¿sí? Y es lo que hacemos. Primero hay en la longitud total. Esa longitud total lo multiplica por un peso nominal, kilo por metro lineal. Metro lineal por metro lineal se va y solamente nos queda kilogramos, ¿ok? Entonces hay datos importantes que considerar aquí, como es el caso de los recubrimientos, que lo dice la norma 060. Por ejemplo, las columnas de muros portantes son 2 centímetros su recubrimiento. También la longitud de dobleces, cuánto debe de ser esto, que eso ya se tiene también en cuenta en los parámetros de diseño, ¿no? En lo que son los planos también para que esto ya esté respaldado allí, porque si yo no lo tomo esto en los planos, ¿cómo voy a hacerlo? Es difícil, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que plasmar ya en los planos, cuando se han elaborado. Sin embargo, como metrados, también nosotros sabemos que no podemos metrar lo que está mal, así que es importante también chequear esto. Bueno, demás datos. Entonces, en cuanto al detalle de la serie de columnas, esta es nuestra columnita que ya habíamos indicado. En cuanto a la serie en columnas, está constituido por el acero longitudinal, que está horizontal, y el acero transversal, ¿no? Que son los estribos, vertical. Y eso es lo que vamos a tener aquí, pues, que considerar, ¿no?
Entonces, primero se mete el acero longitudinal. El acero longitudinal es todo lo que es de color rojito, todo ese recorrido. Se ha considerado sumar todo, ¿no? 0,25, 0,70, porque es 80 menos 10, 3,22,5, 0,20 menos el recubrimiento de 2 centímetros y medio, que me da 17 centímetros y medio, y este doblez que también es 0,25. Entonces, todo eso corresponde a la suma de la longitud de esta varilla rojita, porque es, o esta línea roja, porque sabemos que en planta mis columnas tienen 4 varillas de acero. Yo estoy hallando de una varillita nada más la longitud para que luego la multiplique por 4. Entonces acá la longitud del acero me sale 4 metros y medio. Entonces digo, para una columna serán o ingresarán 4 varillas, cada una de 4 metros y medio, haciendo un total de 18 metros lineales. Por lo general, los elementos verticales de confinamiento llevan 4 varillas y bueno, en este caso también se ha considerado así, ¿no? Entonces ahí tenemos 18 metros lineales por varilla, perdón, por columna. Luego tenemos el acero transversal. En cuanto al acero transversal, se ha considerado aquí metrar pues los estribos. Para eso, para metrar los estribos en una columna será la longitud de un estribo por la cantidad de estribos. Entonces vamos a hallar la longitud de un estribo en primera instancia. Entonces la longitud de un estribo será de dos maneras. Lo normal, o sea, si nos vamos un poquito al tema de la literatura, es que sumemos la parte interna, ¿no? El estribo está en la parte interna, entonces era 25 por 4 más 0,7 por 2 y nos da 98. Pero hay una regla práctica en donde se suma toda la parte exterior, ¿correcto? Que será 25 por 4, ¿no? 25 por 4, que será 1 metro. Entonces, lo que se recomienda es que acá usted trabaje con la regla práctica para que tenga valores enteros, ¿no? Que sería en este caso 1 metro. Ya ese metro, ya tenemos que la longitud de estribo es 1 metro. Ok. Ahora me falta hallar la cantidad de estribos, porque eso decíamos que es el metrado de los estribos, ¿no? Longitud de un estribo por el número de estribos. Entonces, en cuanto a la cantidad de estribos, vamos a hacer el estribamiento en la altura de la columna. La altura tiene una altura de 3,125. Pues en esa altura estribaremos. Eh, digamos, mi punto de inicio es la parte superior del cimiento corrido y mi parte inferior y mi punto final será la parte inferior de la viga. Entonces, a partir de esos puntos, yo inicio el estribamiento, que justamente es un detalle que está adjunto en los planos. Entonces digo 1 a 5, luego digo 1, 2, 3 a 10. Lo mismo que he hecho aquí es lo mismo que hago en esta parte. 1 a 5 y 1, 2, 3 a 10. ¿No? Y acá nos da 35 centímetros en un lado y 35 centímetros en el otro lado, ¿no? Porque es 5 más los 30 que está aquí. Para la parte interna, y acá sería 1, 2, 3, 4 estribos. Acá también 1, 2, 3, 4 estribos. Para la parte interna será el número de estribos que es bueno, la longitud que me está quedando sería 3,125 menos 70, me da 2,425. Si a eso divides entre 0,20, te sale el número de espacios. Y si a eso restas 1, porque se debe restar menos 1, y nos dará el número de estribos, ¿ok? Recuerden siempre el restar 1 al número de espacios. El número de espacios, ¿cómo lo hago? Ya les mencioné, dividiendo esta longitud entre la distancia que se debe dividir, que es 0,20, y eso te da el número de espacios. Y a eso restas 1, ¿sí? Y te da el número de estribos. Entonces, en total tendremos, miren, 11 más 8, 19 estribos. Entonces tendremos 19 estribos, ¿no? De 1 metro lineal. Por lo tanto, tendremos para una columna en el acero longitudinal 18 metros lineales y para el acero transversal 19 metros lineales. ¿Cuántas columnas tendremos? 12. El número o en los metros lineales totales serán 216 para el acero longitudinal, solo se multiplicó 18 por 12 y 228 para el acero transversal. Pero en metros lineales no se hace el metrado, entonces estos metros lineales hay que multiplicar por el peso nominal, que dependerá de la varilla, del diámetro. Entonces el acero longitudinal de media y un acero de media pesa, su peso nominal es de 0,994. Si eso lo multiplico por los metros lineales me da en kilos, ¿ya? 214,7.
Esos 228 también se multiplica por el peso nominal. Decimos que el acero de un cuarto, que es el que corresponde al acero transversal, es de 0,25. Entonces, estos metros lineales lo multiplicamos por 0,25 y nos da 57 kilos. Al sumar los dos, nos da 271,7 kilogramos. ¿Ya? Y lo mismo en una hojita de Excel que también se ha añadido aquí al material de la empresa. También ustedes pueden ingresar, jugar sus cálculos a esta planilla y obtendrán lo mismo. ¿Qué voy a ingresar en esta planilla? El número de columnas, bueno, el diámetro de ese acero longitudinal. Sabemos que ahí ingresan 4 varillas. Cada varilla es de 4,5 metros. El peso nominal ya sale por defecto en función al diámetro y nos da directo los metros lineales. En el acero transversal son 12 columnas, el acero es de un cuarto, los números de elementos son 19 estribos, cada estribo es de un metro lineal y este es el peso nominal y nos dará 57, ¿no? Ya kilos directo, ¿no? Y acá también 214 kilos. Entonces esto simplemente porque ya se ha multiplicado por el peso nominal, ¿no? Entonces simplemente se suman todo, 214,70 más 57 nos da 271,70 kilogramos. Chicos, entonces de esa manera, miren, se ha hecho el metrado de todas estas partidas. Siempre la recomendación es que se tome en función a la parte reglamentaria, como ustedes ven. Y bueno, sus esquemas, su gráfico que les van a ayudar mucho con la identificación de estas dimensiones para que ustedes puedan metrar de una forma adecuada, ¿sí? Ok, muchas gracias, jóvenes. Ya con esto nos quedamos nos quedan 5 minutitos para las preguntas. No sé, en la empresa si me apoya igual como lo venimos haciendo siempre para poder atender parte de las preguntas, ya que nos queda un poquito de tiempo, chicos. A ver, en la empresa, por favor, si me ayuda con el tema de las preguntas. A ver, la empresa, a ver si me apoya con las preguntas, por favor. Y creo que no están los de la empresa. A ver, vamos entonces a ver. Perdón. Ingeniera, Sí, discúlpeme. Perdóname, el micrófono estaba silenciado. Bien, ya. vamos a empezar con el tema de las preguntas, por favor, chicos. Los que quieran hacer sus preguntas, levantar la mano, por favor, y se les habilitará el micrófono. Le habilitamos el micrófono a Carlos, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas Eh, noches. Sí, te Mi escucho. consulta es que el peso nominal de los aceros por tabla van variándolo. ¿Y cuál es la que recomiendo usar? Los Eh, pesos nominales van variando por tabla, según el fabricante o ah, dependiendo. claro, pero hay una tableta un poquito estándar, claro, Cider Perú, por ejemplo, bueno, y Aceros Arequipa son los que más se utilizan, pero en este caso te recomiendo que, bueno, en la fase nosotros de diseño no sabremos en realidad qué marca vamos a usar y con eso varía, no podríamos, ¿no? Definir, pero te recomiendo que uses el, digamos, lo que está un poquito ya parametrado, que está en consideración al que el peso nominal de la varilla de media es 0,99 y igual de lo que son aceros de un cuarto, 0,25, ¿no? O sea, no hay vamos a decir, pues, mucha variación ahí. El otro es 1,02, o sea, no es abismal la diferencia, ¿no? Por ahí vas a encontrar los pesos nominales, porque eso es algo que también está un poquito estandarizado, ¿no? En cuanto a esos, valores. Excelente, muchas gracias, a Carlos. Ahora le habilitamos el micrófono a Carlos Gustavo Mamani, por favor. Muy buenas noches, ingeniera Elena. Sí, buenas noches. Sí, una consulta. Es sobre a partir de dónde se mide el estriaje de los estribos en una columna. Es desde la parte superior del cimiento hasta la parte inferior de la viga. Es en toda su altura perdón, en toda su altura de la columna, ¿no?
La altura de la columna es de la parte superior del cimiento corrido, porque estamos hablando de albañilería, y en el caso es de la parte superior del cimiento hasta la parte inferior de la viga, albañilería confinada. Entonces, en esa altura de la columna se tiene que estribar. Ahora, eh, por el tema de sísmico, como lo menciona también la E030, ¿no? Las recomendaciones para estribar en estos nudos, ¿no? Es decir, en el encuentro columna con viga. Entonces también podría ahí estribarse, pero eso va a depender de lo que refiera también en tanto sus planos, ¿no? Recuerden que los metrados va en concordancia a tus planos, o sea, no inventamos nada. Todo lo que está en tu plano, tú vas a metrar. Por eso le decía también siempre es el diagnóstico, ¿no? El análisis de esos planos para saber si lo que estamos metrando es adecuado o no. Pero en líneas generales es línea, parte inferior del cimiento corrido hasta parte inferior de la viga, ¿no? Excelente, muchas gracias, Carlos. Bien, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Agradecemos a la ingeniera Elena por esta maravillosa clase. Eh, y creo que eso sería todo, ¿verdad, ingeniera? Sí, eso es todo, mami. Muchísimas gracias. Mami, disculpe los tiempos tan cortos que estoy dejando para las preguntas. Es porque estoy tratando de abarcar también un poco la mayor cantidad de temas para que ustedes puedan estar completos. Muchísimas gracias, jóvenes, y nos estamos viendo la próxima semana para seguir compartiendo conocimiento. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniera. Que tenga una bonita noche. Gracias. Bien, chicos, les voy a compartir lo que es mi pantalla para explicarles que el día de hoy tenemos la evaluación. A las 11 de la noche se le va a habilitar la evaluación y van a tener 24 horas para que ustedes puedan desarrollar esta evaluación, ¿ok? También recordarles de que la próxima clase es el día 31, ¿sí? El día miércoles 31, no se olviden la próxima clase. Les pido por favor que puedan habilitar su cámara para que podamos tener un registro de su participación el día de hoy y vamos a tomar las respectivas fotografías, ¿sí? Por favor, a todos los participantes que tengan esa disponibilidad de habilitar su cámara, se les agradecería de corazón. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Roberto. Por favor, los participantes que, que faltan, si pudieran habilitar sus cámaras, esto nos va a permitir tener un registro de su participación de las clases que tienen. Muchas gracias, Gildo. Muchas gracias, Silvia. A la cuenta de 3 hacemos las fotografías respectivas. A la cuenta de 1, 2 y 3. Muchas gracias a cada uno de ustedes. No se olviden la evaluación del día de hoy y la próxima clase. Espero tengan una bonita noche.